buenas noches, gracias por estarnos acompañando nuevamente. Yo soy Mónica Garza y esto es Sala de Guerra. Estamos ya a una semana de las elecciones más grandes en la historia de nuestro país y es por eso que hoy nos vamos a dedicar a analizar lo que más le importa a la gente para decidir su voto el próximo domingo. También vamos a hablar de los estados donde las elecciones serán más cerradas y claro que no podemos dejar de lado consignar todo lo ocurrido esta semana con las candidatas y el candidato presidencial. Las campañas que comenzaron el pasado 1 de marzo van a terminar este miércoles 29 de mayo para dar paso a la veda electoral a partir del jueves 30. Luego del tercer y último debate presidencial, las dos candidatas y el candidato siguieron con sus actividades de campaña. Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y el PRD, recibió el apoyo de un importante grupo de intelectuales que le manifestaron su apoyo, firmando un manifiesto y después ella tuvo un encuentro con todos ellos. Los que firmamos este manifiesto tenemos diferentes puntos de vista políticos e ideológicos. Hemos decidido manifestarnos públicamente debido a que el gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria. La candidata de la alianza opositora también se reunió con consejeros de Citibanamex, en donde destacó sus propuestas económicas. Pero en este encuentro se generó confusión y polémica, porque ella salió a presumir una encuesta que la ponía arriba de Claudia Sheinbaum y que adjudicó al mismo banco. Después la misma candidata tuvo que salir a aclarar este asunto señalando que fue una confusión. Por su parte, Claudia Sheinbaum, de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, tuvo 2 giras en la Ciudad de México y después cerró en el norte del país visitando Durango, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En 8 días vamos a visitar 14 estados de la República. Decirles que vamos muy bien. En el caso de Movimiento Ciudadano, la tragedia ocurrida en San Pedro Garza García, Nuevo León, empañó el proceso electoral, en el que quizá es el día más trágico de este. Era el cierre de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano a dicha alcaldía, Lorena Canavati, quien estaba acompañada del candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez. Una inesperada ráfaga de viento provocó el desplome del templete donde se encontraban, provocando la muerte de 9 personas, 120 heridos. De inmediato, prácticamente toda la clase política se solidarizó con el candidato Álvarez Maínez a través de redes sociales, donde el presidente López Obrador también se pronunció en solidaridad y luego lo hizo en su mañanera. Nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida, lo sentimos mucho. También expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano. Y a partir de la tragedia, Álvarez Maínez suspendió todas sus actividades de campaña, apoyando a las víctimas de San Pedro, fue a visitar varios hospitales, en fin. Es momento de ver cómo este evento y el debate movieron los números en las encuestas. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Oye, vamos a revisar, gracias. Vamos a revisar la última encuesta de encuestas de Pulse MX previo a la elección del próximo domingo 2 de junio con respecto a los 3 candidatos, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y también Jorge Álvarez Maínez. Así cierra hoy domingo, todavía nos quedan algunos días más para nosotros. La encuesta 54 puntos para Claudia Sheinbaum, 31 puntos para Xóchitl Gálvez y 13 puntos para Jorge Álvarez Maínez. Si tú observas prácticamente el comportamiento de Xóchitl Gálvez a lo largo de la campaña fue muy estable. El comportamiento de Claudia Sheinbaum fue hacia la baja, no lo suficiente para que se pudiera cruzar la línea con Xóchitl Gálvez, y Jorge Álvarez Maínez me parece que en ese sentido es el que más gana. ¿Por qué más gana? Porque él empieza prácticamente el mes de enero con 5 puntos porcentuales en la intención de voto y termina en 13 puntos, es decir, tiene un aumento de 8 puntos. Un candidato que no tenía mayor expectativa, pero un candidato que hizo una buena campaña en cuestión de reconocimiento, que me parece a mí se traduce en esos 8 puntos que sube del mes de enero, ahora casi una semana antes de la jornada electoral. Nosotros vemos un comportamiento muy estable. Claudia Sheinbaum toca su techo también en el mes de enero y a partir de ahí solo le toca bajar.
trabajar, mientras que Xóchitl Gálvez me parece que es una campaña que nunca pudo realmente despegar para poderle quitar votos a Claudia Sheinbaum. Esto, repito, según las encuestas que nosotros integramos a la encuesta de encuestas de Pulse MX. Me llama mucho la atención que los números, pese a todo lo ocurrido esta semana, y no quiero referirme únicamente al candidato Álvarez Maínez por lo ocurrido en Nuevo León, sino a los tres candidatos en general, porque ocurrieron muchas cosas en todo el país que podían empañar las preferencias tanto de uno como de otro, sobre todo hechos de violencia. Me llama la atención que Álvarez Maínez tampoco se modifica del domingo pasado que estuvimos aquí platicando esta misma encuesta al día de hoy. Sí, no, de acuerdo. Y te voy a decir que, y lo vamos a ver un poco más adelante, llama mucho la atención, incluso sumaría a tu comentario, porque vimos que en los estados sí se movieron las cosas, sí se cerraron en las encuestas, se cerraron las contiendas estatales, y eso de alguna manera tendría que verse reflejado también en la elección presidencial y no se ha visto. Esto nos puede hablar de un voto diferenciado, es decir, que las personas están pensando en votar por un candidato de un partido en la presidencia, pero por otro candidato de otro partido político en lo local y en lo estatal, y yo creo que una vez que veamos los resultados, eso se explicaría en ese sentido, porque sí nos llama la atención lo que ha sucedido en los estados con las encuestas y con los resultados, y que no se ve reflejado, digamos, en este voto o en la intención de voto en las encuestas presidenciales. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, efectivamente llama la atención que se modificó, la verdad es que muy poco en la parte presidencial. Claro. Pues muchas gracias, Juanpa. Si te parece, nos vamos a la mesa porque es momento de analizar las campañas presidenciales antes de su cierre. Vamos con nuestros expertos invitados de hoy. Bueno, pues nos acompañan esta noche Alejandro Rodríguez, director de Campaigns and Elections. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y Cándido Martínez, director de Áltica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Cándido, buenas noches. Pues, ¿cómo ven este cierre? ¿Cómo ven un resumen de lo que fueron las campañas y el comportamiento del electorado ante las campañas que nos ofrecieron en esta ocasión? Mira, veía los números de Juan Pablo hace rato. Estamos donde empezamos en la presidencial. ¿En serio? Prácticamente los números son muy similares. Una puntera, que es en este caso, por lo menos en el 99% de las encuestas, porque hay una que dice que es al revés, en el 99% de las encuestas la puntera es Claudia. Un segundo lugar, que empezó en segundo lugar y que sigue estando con la misma tendencia de puntos. Y un tercer lugar que, con lo que ocurrió en Nuevo León, prácticamente creo yo que va a acabar como empezó. Sí llegó a subir un punto, repuntar con el tema de las canciones y los bailes, pero tras esto pudiera ser que bajara un poco y ya se verá en los números finales, sin duda alguna, se verá el próximo 2 de junio. O sea, ¿sí crees que le afecte lo de... Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que el ruido mediático, sobre todo en redes sociales, está siendo fuerte. Le están tratando de atacar al tema de los jóvenes, en donde le están diciendo, oye, mira, el que decía que te iba a cuidar es el primero que salió corriendo. Lo comparan con memes de Maradona que corre como loco y pudiera afectarle. A final de cuentas, podría ser, y lo comentaba hace un momento con la gente de Áltica, que pudiera ser su 11M, por lo menos el 11M de Movimiento Ciudadano, le decía Cándido, ¿no? ¿Por qué? Porque iba bien, iba haciendo su campaña, tratando de subir, teniendo el mayor número de puntos, y de repente le ocurre esto, que sí es efectivamente una tragedia, y que hay que verlo como tal. Sí, es decir, gente que fue a un evento político donde iba a ver a Bronco, hay que decirlo, ¿también? La verdad es que iba a ver a Bronco, iba a ver a Bronco en la zona más pobre del municipio más rico. Acaban muertos, 9 personas que iban a ver un grupo musical y que se tenían que chutar antes el mitin político. Entonces, eso es una tragedia de verdad, sin hablar de los 100 y tantos heridos. Es decir, la magnitud de esto podría llegar a afectar sin duda a Maínez, y habría que medir también qué es lo que va a pasar con Monterrey. Porque en Monterrey, con la candidata con la a Monterrey, estabilidad de Movimiento Ciudadano en el municipio. De ahí depende lo que vamos a ver en el 2030 también. Es decir, si Mariana sobrevive a eso, pues Samuel va a estar diciendo que quiere ser candidato a presidente en el 2030. Si no sobrevive a eso, Mariana, bueno, ¿cómo vas a ser candidato si no hiciste que tu esposa ganara en el municipio más importante de tu entidad? Entonces, salvo esas cosas que pudieran parecer importantes, y ahorita hablaremos de los estados, lo que pasó a nivel presidencial pues es
que vimos exactamente lo mismo que como empezamos, ¿no? Con todas las tramas que nos encantan, sobre todo a los que somos political junkies y nos encanta esto de especular y ver tramas, la realidad es que estamos exactamente igual. ¿Qué movieron las campañas? Pues muy poco. Nos entretuvieron, hubo spots buenos, hubo otros no tan buenos, pero a final de cuentas nadie fue por los no indecisos, nadie ganó más de lo que traía. Y eso es lo que yo veo hasta ahora. Sí, y a ver, Cándido, siguiendo lo que dice Alex, unas campañas anticlimáticas en ese sentido, nos vamos al 94 con la ebullición política que había en nuestro país, nos vamos al 2000 con la sorpresiva irrupción de Vicente Fox y el tema de la transición, 2006 Felipe Calderón, la campaña negra en contra de López Obrador, 2012 el fenómeno de Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI, 18 el hartazgo social y por fin la llegada de López Obrador, y de pronto vemos, digamos, una vida política muy álgida en los últimos años y en las últimas elecciones a la vida política moderna de México, pero en esta, como dice Alex, a ver, yo no recuerdo un momento importante de esta campaña. Yo lo que veo, Juan Pablo, es que podemos analizar las estrategias de cada uno de los candidatos desde ese punto de vista. O sea, Claudia Sheinbaum gestionó muy bien el tema de la continuidad, porque capitalizó la gran aprobación que tiene López Obrador, que ronda más o menos, algunas encuestadoras, alrededor de 54, 60 puntos. Sin salirse una coma de su discurso. Sin salirse, bueno, en el tercer debate yo sí vi algunos matices que tuvo Claudia frente a López Obrador. Por ejemplo, el tema de la presencia del presidente a nivel internacional, que ella se quiere, tiene esa intención. Pero justamente ahí yo te diría que yo veo justo lo contrario. No se salió al decir en el propio debate que va a continuar la misma política de relaciones exteriores que ha mantenido la actual administración. Pero también habló del medio ambiente, por ejemplo. Y de acuerdo, pero también habló de la seguridad y también dijo que se iba a mantener la estrategia de seguridad. Es porque decir, ella en su estrategia... Las dos cosas más criticadas del presidente López Obrador en el último debate, Claudia adelantó que ella de quedar como presidenta se va a quedar en la misma línea, no sé qué tal. Es que ahí hablaríamos de cuestión de estrategias, porque a lo mejor es lo más complicado del presidente López Obrador, pero también cuando revisas los números sigue estando entre 54 y 60%. Recordemos entonces, ¿para qué cambio? Recordemos, Alex, que López Obrador no está descompuesto. López Obrador ganó con 53.2% de los votos. Actualmente, pues está la aprobación más o menos por ahí, 54, y cuando vemos el Poll of Polls, que a mí me parece una herramienta muy buena porque coincide con los históricos de voto, trae 54% Claudia. Recordemos esos porcentajes, 53, 54 es lo que vamos a estimar que se va a ver en Claudia Sheinbaum. Desde el 2018 a la fecha ha habido 24 elecciones para gobernador, de las cuales solo en 3 elecciones los candidatos a Morena para gobernador han superado el voto de López Obrador del 2018. Solamente en 3. O sea, que Claudia supere a López Obrador, yo lo veo complicado. De acuerdo. Porque el histórico nos marca que más bien hay techos. Un tope. Hay un techo muy claro que coincide mucho con la aprobación actual. Por eso es que Claudia, su estrategia fue esa. Vamos a hacer continuidad con pequeños matices, pero tampoco grandes diferencias. Y por otro lado, había una Xóchitl que es ciudadana, pero en un traje incómodo de partidos políticos que no se supo acomodar mucho en ese traje de los partidos políticos. Si habláramos de estrategias, en este caso, quien tuvo que buscar una estrategia mejor, mucho más arriesgada e individual, era el PRI-PAN-PRD. Claro. Sí. Porque Morena con lo que trae le alcanza. Es decir, ellos lo que tenían que hacer es continuar con esto, este es mi tope, tal vez lo alcance, pero no puedo bajar de esto. Y así me mantengo. PRI-PAN-PRD tenía que hacer algo mucho más arriesgado que no hizo, para ganar. Que no los únicos que, por eso yo te decía individual, porque los únicos que pareciera que pudieron haber hecho algo fue el Partido Acción Nacional, pero Xóchitl parecía delinear una estrategia individual que de ella que ella tenía en la cabeza. Porque ella era una gran candidata. Ella realmente era una candidata ciudadana que venía, pues, ya había hecho un ejercicio era un buen producto. Hidalgo, era un muy buen producto. Acabó siendo, parecía una buena candidata y acabó no siéndolo tanto si es que se confirman las tendencias. Este discurso de la marea rosa es que realmente es un discurso personal. Se nota que lo escribió ella con su equipo muy cercano. No fue un discurso de partidos políticos. La marea rosa yo sí veo que es un evento muy de Xóchitl. Muy de Xóchitl que pudo capitalizarse, mucho. Pero que a final de cuentas ese día fue el debate. Y no lo llevó al debate, no habló de eso en el debate, no lo presumió. Y es que, a ver, si bien se entiende que la oposición no puede ir sola, desde el 2021, 2022, 2023 y ahora 2024, si se confirman las tendencias, va a terminar siendo una alianza
perdedora en cuestiones de resultados electorales. Que les pudo ir peor solos. Claro. También, ¿eh? Mucho pero tienes unos negativos del PRI que son insuperables, cerca del 90-95%. Que seguirá con ellos. Tienes un PAN que no se encuentra si en la derecha, si en la izquierda, si en el centro, que no tiene un mensaje, y tienes un PRD que se ha convertido en un partido muy pequeño. Entonces, sí, efectivamente, se entiende que solos no pueden, pero en cuestión de campaña, en cuestión de estrategia, en cuestión de lo que debían de haber hecho, era encontrar una propia voz y encontrar un propio canal que no fuera solamente el anti-López Obradorismo, sino poder plantear ellos de alguna manera algo mucho más disruptivo, como ustedes están diciendo. Claro, y a lo mejor ellos podrán decir que sobrevivieron al obradorato, que pareciera que desde el momento en que pusieron candidatos es lo que buscaban, y que todos piensan que después del 2024, sin López Obrador ya en el poder, sin López Obrador ya a partir de ahora en las boletas, pudiera ser piso parejo para todos, empezando a trabajar para el 2027 y para el 2030. Pero bueno, esa es una suposición de lo que podría ser. Hoy la realidad es esto que mencionan precisamente. Yo no quisiera dejar esta mesa sin mencionar el tema de las declinaciones y la situación con Movimiento Ciudadano y cómo le pudo haber afectado en este último tiempo a Movimiento Ciudadano el hecho de que las declinaciones que hubo fueran en favor de Morena. Y entonces cobra fuerza esta estrategia de campaña de llamarles esquiroles de Morena a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo lo observan? Pues es que pareciera, ¿no? Dicen si camina como pato, si grazna como pato, pues bueno, es pato. Pues la gente pudiera decir eso. Movimiento Ciudadano es un negocio familiar, también hay que decirlo así. Movimiento Ciudadano es un negocio que se ha movido como se movió Nueva Alianza, como se movió el Verde, con quien más le ha convenido. Si nosotros revisamos hace 6 años, Movimiento Ciudadano jugó con el PRI y el PAN en la presidencial, hoy juegan con solos prácticamente porque les conviene, es decir, lo que Dante ve es la manera de convertirse en una bisagra que puede influir a conveniencia particular para un lado o para otro, no en la presidencial, que eso siempre subieron que iban a quedar en tercer lugar, salvo por ahí alguna encuesta que dice que una que dice que ya estaban cerca, siempre supieron que iban a quedar en tercer lugar, pero lo que querían es tener el mayor número de diputados, que eso es algo que habrá que ver el 3 de junio, que pudieran ser fieles de la balanza en el momento determinado. Sí, ese es el objetivo de Movimiento Ciudadano, y esa es su estrategia, y jugaron a eso. Y lo que nos dicen los números, de forma muy constante, en los trackings que hemos hecho, es que Movimiento Ciudadano, Maynes específicamente, le está quitando a las dos. No completamente a la oposición y no completamente a Claudia. Más o menos están 50%. Donde Maynes más le quita a Xóchitl es en Jalisco. Ahí sí, y ahí es donde hemos visto mucha propaganda de voto útil, no sé si lo han visto, de vota a Lemus, pero Xóchitl, ¿no? Ese voto espectacular. El Jalisco Movimiento Ciudadano tiene una ventaja importante. Sí, esa prácticamente también creo que se queda como está. Sí, lo vamos a ver, pero yo creo que sí, ahí se va a quedar. Entonces, en este sentido, MC le está quitando a las dos partes. No es muy claro, por ejemplo, si hoy declinara, supongamos, Maynes a favor de alguna de las dos, no es muy claro que se vaya a ir todos los de Movimiento Ciudadano con Sheinbaum o con Xóchitl. La verdad es que está muy dividido. Y eso lo hemos visto en los números y también a nivel local. El Movimiento Ciudadano a nivel local es muy dividido, a quién le quita más, a quién menos. Bueno, pues ya vamos a seguir analizando la jornada electoral que nos espera el próximo domingo. Es momento de hacer una pausa comercial. Regresamos. Esta es Sala de Guerra. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sala de Guerra y ahora vamos a ver los momentos más destacados de las campañas presidenciales. Quedan 3 días de campañas presidenciales. Después de 7 intensos meses de recorrer el país entero, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez tuvieron de todo. Enfrentamientos, acusaciones, bailes, limpias, canciones, toda la basura electoral en lonas y carteles y sus distintas propuestas de campaña. Recordemos sus momentos más destacados. Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, inició campaña en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad más violenta de México, y ahí presentó sus primeras propuestas. Se les acabaron los privilegios a los delincuentes, se les acabó el negocio, ya no van a vivir del miedo y del trabajo de los mexicanos. Quien la haga, la va a pagar. Seré una presidenta valiente. La candidata del Frente generó controversia porque al hacer el compromiso para no eliminar ningún programa social en caso de llegar a la presidencia, lo hizo firmándolo con sangre. Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Durante el primer debate, Gálvez no tuvo el mejor desempeño, algo que ella misma reconoció, señalando que no se sintió cómoda, además de los cambios de último momento por parte del Instituto Nacional Electoral. El tema más complicado fue que yo tenía la cámara de este lado y tenía los moderadores enfrente y tenía a Tadei al ladito, ¿no? O sea, creo que eso ya no se va a dar en este debate. Xóchitl ha destacado el respaldo ciudadano que tuvo desde el inicio y que fue creciendo a lo largo de la campaña. Y una muestra de ello fue la concentración de la Marea Rosa el pasado domingo en el Zócalo capitalino, que se replicó prácticamente en todas las ciudades del país. Lo que destaco, pues, es esta respuesta ciudadana, que la Marea Rosa se convirtió en un activismo político, como lo dije. Antes que partido tenemos patria, y yo creo que eso todo el mundo lo ha entendido. Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, inició campaña en el Zócalo de la Ciudad de México y, emulando al presidente López Obrador, presentó 100 compromisos de campaña donde destacó el continuar con las obras de la Cuarta Transformación. Consolidaremos los proyectos estratégicos del presidente, no se nos van a olvidar. Vamos a consolidar el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas,
la modernización de las refinerías. Sheinbaum tuvo un desempeño estable en los debates, aunque luego del primero, el presidente se percibió molesto y lo expresó en una mañanera, porque no defendieron las acciones de su gobierno. El privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada. Qué mal en educación, qué mal en todo. Después, la abanderada de la Cuarta Transformación realizó giras por todo el país, aunque tuvo una mayor concentración en Ciudad de México, Jalisco, Morelos y Veracruz, donde la elección aparecía con menos distancia entre los candidatos. Por cierto, Claudia Sheinbaum siempre presumió llevar una cómoda ventaja en las encuestas y ese fue un mensaje recurrente durante toda su campaña. Ay, son 3 debates. Nosotros ya tenemos programados los cierres de campaña. Entiendo, vamos como 25 puntos arriba en las encuestas. El tercer candidato, Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano, llegó a la competencia por la presidencia de México luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se viera legalmente impedido para ser el candidato de su partido. Y después de toda una polémica, fue el mismo gobernador quien desde su casa en Nuevo León anunció que Jorge Álvarez Maínez sería el candidato de Movimiento Ciudadano. Quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato. Álvarez Maínez inició campaña en Lagos de Moreno, Jalisco, por ser un bastión estatal de su partido y por ser el lugar donde desaparecieron 5 jóvenes en 2023, una noticia que cimbró al país entero. A lo largo de su campaña, el candidato de Movimiento Ciudadano visitó cerca de 50 universidades en todo el país. Tuvo pocos encuentros fuera de las escuelas, donde en algunos casos fue criticado y en otros mejor recibido. La campaña de Álvarez Maínez destacó sobre todo por el jingle que circuló en una gran variedad de versiones, convirtiéndose incluso en una de las canciones más escuchadas en las plataformas de música. Desafortunadamente, la campaña de Álvarez Maínez quedaría marcada por la tragedia ocurrida en San Pedro Garza García, Nuevo León, durante el cierre de campaña de la candidata a esa alcaldía, Lorena Canavati, en la que el desplome del escenario provocado por una fuerte ráfaga de viento causó la muerte de una decena de personas y alrededor de 70 lesionados. Después de eso, el candidato de Movimiento Ciudadano suspendió sus actividades de campaña para acompañar a las víctimas. Así, el próximo miércoles finalizarán las campañas electorales e iniciará el periodo de veda, en el que el electorado tendrá la oportunidad de reflexionar sobre el perfil del candidato que después de 7 intensos meses de campaña considere que traerá mayor estabilidad, progreso y sobre todo seguridad y paz en nuestro país. Pero lo más importante de todo es que salga usted a votar, que hable con sus hijos y sus cercanos sobre la importancia de su voto. Su voto es una decisión de país. Tómenlo así en cuenta. Nos acompaña ya Tania Honorat de Bitácora Social para conocer lo que le importa a la gente al momento de votar. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué le importa a la gente a la hora de votar? A la hora de votar, porque a la gente le importan muchas cosas. Hemos encontrado, más o menos ya platicamos a lo largo de estos programas, la complejidad cultural, la diversidad de las poblaciones, las necesidades, pero curiosamente sí tenemos las mismas prioridades, pero con diferente perspectiva. Es decir, tenemos unas prioridades que todos tenemos diagnosticadas, la principal es la inseguridad, lo que significa que no todos los candidatos o las candidaturas lo están reflejando en sus mensajes o que se están haciendo cargo. Entonces, ahí hay un vacío de información muy, muy importante. Es mi prioridad, pero nadie me la está atendiendo. La segunda, que también influye mucho, es todas estas cosas que afectan mi vida cotidiana. Lo platicamos, servicios, infraestructura, que también podemos ver en los mensajes. Y parte de la conversación política recae también en todo este tema sobre la economía y el trabajo.
Dejamos en el segundo punto la evaluación y el desempeño de los gobiernos. ¿Cómo me vincula mi voto con el efecto que tiene? Tú lo comentabas ahorita, si es una decisión de país y si atrás hay unas situaciones de administración pública que van a recaer probablemente en mi vida cotidiana. Eso con la gente que está dispuesta a ejercer el voto. A diferencia de otros países, el voto no es obligatorio y entonces pues habrá gente que si no ve un reflejo de estas cosas no lo va a encontrar. Otros temas que creemos que son importantes, un poco el tema de la infraestructura, pero también salud, el tema de movilidad humana, es decir, si tengo posibilidades o no de migrar a otros estados, si me siento seguro, si tengo que buscar estas alternativas de servicios en otros lados que no me está resolviendo mi localidad. Ese es un tema que influye de manera colateral. Y finalmente el tema de la educación. Es decir, y esto va vinculado mucho con la población joven, ¿no? Si no tengo acceso a servicios de educación de calidad o a una oferta educativa que sea relevante para mí, para mi familia, pues probablemente tampoco me esté motivando mucho a salir a votar. Oye, Tania, a ver, en una visión simplista, dime si estás de acuerdo o no con lo que platicamos, por ejemplo, con el tema de las encuestas y lo que parecería ser la intención de voto, 50% para Claudia Sheinbaum, 30% para Xóchitl Gálvez, 5-10% para Jorge Álvarez Maínez. De pronto el pensar que es una elección de referéndum a favor o en contra del presidente López Obrador, cambiaron muy poco las encuestas. ¿No ves tú que, sí, a partir de esto que nos estás explicando, es una elección de lucha de clases, de una clase media en contra de una clase que vive en la pobreza pero que se siente reconocida y que de pronto las campañas y todos estos elementos de voto quizá no importaron? Pues una de las situaciones que se está dando más, y ustedes lo han visto también con las estadísticas y las encuestas, es cómo se evalúan los gobiernos estatales versus el gobierno federal, ¿no? La aprobación del gobierno federal es alta, entonces parece que los grandes hitos que han mencionado durante los últimos 18 años, por no decir nada más los últimos 6, pues está teniendo un reflejo. Ahí tendríamos que hablar un poco de cómo la gente se identifica con las candidaturas, y para nosotros encontramos 3 factores. Una, que creemos que se ha desarrollado en las narrativas, también en los mensajes de las candidatas y el candidato, que tiene que ver más con la persona. Por ejemplo, quién es, si lo conozco, o sea, perdón, pero si yo no veo la mañanera y si no me entero del carácter del señor, que además tiene una presencia altísima, siempre en el top of mind de la gente, pues, ¿a quién está poniendo? O Claudia Sheinbaum nadie la conocía, si no vivían en la Ciudad de México. Entonces, esta presencia y esta insistencia de hacer trabajo, sobre todo en los estados, pues creo que fue un factor importante, y no siempre estaba vinculada con el gobierno federal, como vemos como una cosa dada, ¿no? Me la tenías que presentar, por no decir otra palabra, ¿no? El segundo factor, que tiene que ver más con la forma en que se ejerce la política, es decir, el servicio público, si da resultados, si tiene propuestas, un poco más pragmática, ¿no? Que la plataforma política me haga sentido o que esté contextualizada. Eso es muy importante para la gente. Si no conoces el estado, si no conoces mi municipio, si no vienes, la cercanía, de lo que platicábamos muy al inicio de los programas, ¿se acuerdan? Este político que llega y que no vuelve a regresar a mi localidad, que nada más quiere mi voto. Y finalmente, toda la parte partidista. Imagínense ustedes que mañana desaparecen los partidos políticos en México. ¿Por quién voto? ¿Por el que me cae mejor o por el que representa algo que me haga sentido, ¿no? Claro. Pero en el caso de los partidos políticos siguen teniendo una presencia de base. Si conozco a alguien que me confirme o que me ofrezca algo, me puede hacer sentido. ¿Cómo está operando en este momento el factor miedo, Tania? Porque hay estados que están en llamas, que están ardiendo, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, donde además en mediciones distintas, estaba yo leyendo encuestas recientemente, la intención del voto de los jóvenes es muy baja. Sí, sí. Los jóvenes están, y hemos hecho muchos estudios desde que la generación millennial era joven hasta que ahora están haciendo la transición generacional, los famosos, la generación Z, los centennials, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? Siempre tradicionalmente se le ha hablado a partir del futuro a la juventud. Es decir, son el futuro de México, vamos a apostarle, ven a votar porque es una decisión a futuro. No tienen idea de lo desconectados que están de ese concepto. El futuro
quién sabe qué pase mañana, porque además el cambio climático está acabando con el universo, y yo, ¿por qué me voy a hacer cargo de este país si acabo de cumplir 18 años, 22, 23? El futuro tiene que ser más corto. Entonces, no se sienten representados, no se sienten convocados y no tienen un sentido para salir a votar. Esas causas, ese efecto directo que puede tener con su vida cotidiana, pues probablemente nadie logró capitalizarlo, ¿no? Nadie habló desde un lado horizontal, que es lo que necesitan las y los jóvenes en México. Entonces es muy evidente, de ellos hay que aprender más que enseñarles, es lo que piensa la generación centennial. Entonces esa es una gran oportunidad para la política mexicana. Pues así está el mapa, más o menos, para lo que nos espera el próximo domingo. Pues muchas gracias, Tania, por habernos acompañado el día de hoy. Así tenemos otra visión de lo que vamos a vivir el próximo domingo, luego de este proceso electoral que ha sido tan violento, y precisamente debido a la violencia, más de 500 candidatos ya cuentan con medidas de protección. Esto lo informó esta semana el presidente López Obrador, aunque hace unos días dijo que la campaña iba fresa. 34 aspirantes asesinados no es normal. Homicidios, intimidaciones, amenazas, secuestros y ataques armados han empañado el proceso electoral más grande en la historia de México. Ya son 701 víctimas de violencia. La disputa está en el territorio. El 70% de casos de violencia electoral se dio en el ámbito municipal. Este año, la Sedena y la Guardia Nacional no solo protegen a quienes aspiran a la presidencia de la República, también a los que buscan un cargo de elección federal, diputación local o presidencia municipal. Más de 500 aspirantes cuentan con protección, aunque el presidente ve otro escenario. Y todo va bien. A mí me tocó estar en 3 elecciones presidenciales. Estaba más caliente. Ahora está fresa la campaña. Y ojalá y no cambien las cosas, ¿no? Porque la política no es ciencia exacta, es de aproximaciones. Pero hasta ahora, requete bien. Pero ni tan fresa la cosa. Para el 2 de junio se alista un operativo de seguridad con más de 200,000 elementos. Y al respecto, pues opine usted. Y no se vayan, porque al regresar vamos a hablar de los estados de Chiapas, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y la joya de la corona, que es la Ciudad de México, donde las elecciones van a estar muy cerradas. Volvemos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Gracias por regresar con nosotros a Sala de Guerra. Es momento de hablar de las elecciones estatales en Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco y Guanajuato. Los estados donde más cerradas están, ¿o no, Juan Pablo? Sí, yo agregaría Morelos ahí también en el elemento de que ha sucedido. Y a ver, preguntarles, Alex Cándido, ¿qué ven en estados como Morelos, qué ven en estados como Veracruz, que de pronto sí se cruzan las preferencias electorales, y otros estados como Jalisco, como Yucatán, que se mantiene esa ventaja, que es una ventaja que nunca se pierde según lo que marcan las encuestas? A grosso modo veríamos, o desde mi punto de vista, yo veo 5 estados donde, bueno, la gente que salga a votar, porque luego se desaniman, 5 estados donde veo que ya están muy definidas las cosas, o que por lo menos a lo que dicen todas las encuestas están muy definidas las cosas, como Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Yucatán. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que haya cambio. 2 estados donde hay mediana competitividad por lo que dicen las encuestas, aunque también podríamos analizar si se han equivocado o no las encuestas con votos ocultos, como Puebla y Ciudad de México. Y 2 estados donde hay mucha competitividad, que son Morelos y Veracruz. Mucha competitividad porque en el caso de Veracruz, que es donde preguntábamos, yo veo que ha habido una candidata que no ha hecho lo mejor las cosas, en el caso de la candidata de Morena, Rocío Nale, donde ha sido golpeteada a nivel nacional. Totalmente, por además una cantidad de suspicacias, de mala prensa. Le ha salido tiene muy mala prensa a nivel nacional, a nivel local. Los Yunes tienen un poder electoral fuerte y económico también, entonces ahí la competitividad es demasiado alta. En el caso de Morelos hay una competitividad alta, más que por una mala candidata, por un mal gobernador, que ya se fue, castigo, ¿no? Pero hay un voto de castigo alto. La candidata no es tan mala, no es la mejor, por supuesto, pero ahí el problema es el exgobernador, y que siempre se ha ido a un estado que castiga mucho. Castigó a Graco votando por Cuauhtémoc, hoy podría castigar a Cuauhtémoc votando por la oposición, aunque al final se acaban castigando ellos mismos porque no seleccionan a lo mejor posible. Esos son de alta competitividad, y de ahí tendríamos que ir a Puebla, donde se habla, hay un par de encuestas que nos dicen que está arriba Lalo Rivera, pero todas las demás nos hablan de un margen, de una diferencia entre los 8 y los 15 o 20 puntos, y pasa lo mismo con Ciudad de México. Hay 2 encuestas que nos dicen que va adelante Taboada, una que nos habla de empate, y todas las demás nos hablan entre 7 y algunos, por ahí veía una de 30, 40 puntos de diferencia, pero hay competitividad a final de cuentas, y sobre todo en el caso de Ciudad de México, si nos vamos al 2018 y revisamos a las mismas encuestadoras, nos decían que se iban a ganar 10 alcaldías por parte de Morena y solo 6 para la oposición, y ocurrió lo contrario, fue un nuevo 7. Ciudad de México hay un voto oculto muy importante. ¿Qué siempre dices, ha pasado? En la lógica local, sí estamos viendo que hay más voto de castigo, como mencionaba Alex. Sobre todo, Ciudad de México puede haber un voto de castigo al gobierno de Claudia Sheinbaum en diferentes temas. No solamente el tema de seguridad, está recientemente el tema del agua, hoy día que estamos viviendo el tema del medio ambiente, del aire. Todos esos temas suman a que un elector se mueva a participar, y por eso es que también la Ciudad de México es de los lugares donde más se castiga a los gobernantes. Ya lo vimos en 2021, cómo fue un voto de castigo muy importante el de la oposición, que salió a participar, y este caso no puede ser la excepción. Estamos viendo encuestas en el Poll of Polls, pues está prácticamente en un empate técnico. Nosotros en Altica tenemos un poco más abajo a Taboada, pero en realidad la tendencia sí estamos viendo que puede cerrarse hacia el final por la participación. Y bueno, en casos como Morelos, donde sí estamos viendo ese voto de castigo, y en Veracruz también, que se puede hacer una sorpresa que Pepe Yunes gane. Chiapas, por ejemplo, pues sí mantiene Morena su 61%, que trae Poll of Polls, y que también fue el 61% que tuvo López Obrador en 2018, y a pesar de toda la violencia que está habiendo en este estado, ¿no? Que hemos visto últimamente de violencia política, específicamente contra 15 o más bien 15 asesinatos políticos que ha habido. Oigan, y a ver, en términos de victoria y de derrota,
basándonos en las encuestas que estamos platicando el día de hoy, si de pronto Morena se lleva efectivamente la presidencia de la República, pero de estos 9 estados que en un principio pensamos que se puedan llevar 7, 6, 8, de pronto que se puedan ir, no sé, 4-5, 5-4, y que el Congreso de manera repartida pueda quedarse en una fuerza absoluta, no estaremos hablando de una derrota para la oposición, ¿no? A ver, si se pueden llevar Ciudad de México, se pueden llevar Veracruz, si se pueden llevar Morelos, Movimiento Ciudadano que se pueda llevar Jalisco, que se ve en Yucatán, que se ve en Guanajuato, de pronto podría tener un escenario muy drástico, 6 para la oposición y 3 para Morena. Estamos en esa delgada línea entre que puede Morena ganar 6 o puede perder 6. ¿Por qué? Porque hay 3 estados o 4 en alta competitividad o en mediana competitividad, como lo hablábamos hace un rato. Entonces ahí cambiarían las narrativas completamente. Claro. O podría quedarse como todo empezó, que era 6 a favor de Morena, 3 a favor de la oposición, o podría cambiar diametralmente con 6 a favor de la oposición y solo 3 para Morena. Los que están claros, Alex, son los 3 que hoy son de la oposición. Yo eso sí veo que se conservan. Nuestros números sí traen a Yucatán un Renan Barrera con una diferencia cómoda a favor de él. Claro. En el caso de Guanajuato, Livia también está a una diferencia. En el caso de Jalisco. Y en el caso de Jalisco ya estamos viendo un Pablo Lemos que se ha desprendido. Igual que el candidato de Morena llegó a crecer, o la candidata de Morena llegó a crecer, pero llegó a un tope. Llegó a un tope y no pasó de ese tope. Pero aquí seguimos hablando, si se fijan, de los candidatos casi en lo individual, más allá de sus partidos, y sobre todo lo que más me azora es que más allá de los resultados de lo que es el partido que representan, porque entonces el factor resultados a la que va a ser la administración anterior no está generando un cambio en la intención de voto. Es correcto. Y si lo vemos en la oposición en cuestión de hombres y partidos, es correcto. Vamos a encontrar el caso de Puebla, por ejemplo. El caso de Puebla, hay un candidato competitivo por el candidato per se, porque si tú analizas los votos de PRI, PAN y PRD, están mucho más abajo que él, es decir, él se cargó al partido y con eso iba dando o siendo competitivo, y podríamos revisar estado por estado, donde también ocurre lo mismo. Si hay competitividad en Jalisco, es porque la candidata de Jalisco, que era del Verde, que era del PRI, que fue mandada de último momento, se cargó sobre Morena, y lo que sube es Morena. ¿Qué hemos visto en los estados y que seguramente cuando hacen este repaso lo ven? Que Claudia Sheinbaum, cuando vio cómo estaban los estados, empezó a ir más en aquellos en donde la competitividad del candidato de Morena estaba bajando. Y por eso hay tanta presencia de ella en Ciudad de México, tanta presencia de ella en Jalisco, o en Veracruz, o en Morelos. Es decir, ella también se está cargando al partido y al candidato para tratar de ganar lo más posible. Yo creo que en el caso de Claudia lo que más se busca son distritos que se puedan ganar para tener la mayoría de diputados posibles. Sin embargo, sigue pesando, en esto que comentas, sigue pesando la popularidad más que de Claudia Sheinbaum, del presidente López Obrador. Es un presidente que ha hablado todos los días, ¿no? Que está en campaña sin hacer campaña. Es una popularidad heredada en ese sentido, es decir, sí, Claudia se cuelga del presidente, los gobernadores se transfieren. Y por eso luego vemos lugares, y es curioso, pero pasa que hay votos cruzados. Por ejemplo, Yucatán es un lugar donde va a ganar Renan Barrera, va a ganar con una cómoda distancia, pero Claudia Sheinbaum trae buenos números en Yucatán. O en Guanajuato, donde Livia trae un buen porcentaje de votación, pero a Claudia Sheinbaum le va muy bien. Jalisco, hay un voto racional. En Jalisco, por lo que se ven los números, va a ganar Claudia Sheinbaum, pero va a ganar Lemus, ¿no? Cosa rara. Y por eso espectaculares que veías de vota por Lemus, pero también vota por Claudia. Y más adelante ves otro espectacular de vota por Lemus y vota por Xochitl. No había ninguno de vota por era un poco de lo que platicamos al principio del espacio con el poll of polls presidencial. Es decir, ves que muchos poll of polls, como lo vamos a hacer en un momento más, sí se mueve la intención de voto y sí se acerca, pero en el tema presidencial no se mueve absolutamente nada. Lo que te habla no es de un voto en cascada, sino quizá también un voto diferenciado, que eso le podría dar aire a lo mejor a la oposición en las zonas urbanas, ¿no? Por eso el tema de Ciudad de México, yo creo que la mejor elección va a ser esta, la mejor encuesta va a ser esta del 2 de junio. Vamos a ver qué tanto influenció ese voto oculto que pudiera existir. Acuérdate que López Obrador en 2018 en Ciudad de México tuvo 58% y Claudia 47%, o sea, 10 menos que López Obrador. Por eso es que estamos viendo una competencia muy fuerte ahora en Ciudad de México, porque Clara justo está en esos 46, 47, pero también Taboada puede estar cercano. La lógica local es muy distinta. Claro, y en este sentido hay que reconocer, la verdad, que el presidente ha encontrado salidas discursivas para poder hablar
y usar esta popularidad en función de las debilidades en ciertos estados que puedan tener los candidatos del partido que él representa, ¿no? Bueno, es un animal político, sin duda alguna, y lo que mejor sabe hacer es lo electoral. Pero es lo que, además, que la institución electoral le ha estado pidiendo, no lo haga, pero siempre encuentra la forma de generar peso ahí, ¿no? Claro, bueno, ¿qué habría pasado tal vez si no hubiera mañaneras, si no hubiera habido mañaneras durante todo este periodo electoral? Es que es la primera vez que tenemos un proceso electoral, corrígeme si me equivoco, donde tenemos la presencia de una mañanera del presidente todos los días hablando. No, claro, creo que me parece que nunca hemos visto una intervención tan abierta, tan obvia y tan directa de un presidente de la República hacia un proceso electoral. No que anteriormente los presidentes no se involucraran en el proceso electoral, pero no, exactamente, pero no en estas cuestiones narrativas, sino en estas cuestiones abiertas y encabezando y abanderando un movimiento, porque hay que recordar que el presidente es la figura. O sea, es una, si pensáramos en Morena como una empresa, sería el CEO necesariamente ligado al éxito de la empresa. Y además su líder moral. Claro. Y además su líder de muchas maneras. Y tendremos que platicar después qué es lo que va a suceder. ¿Qué gobernadores replicaron eso? Es decir, ¿qué gobernadores de Morena auspiciados por lo que hace el presidente? Yo también hago mis mañaneras y hago mis eventos sin ningún problema, porque si lo hace mi presidente, lo puedo hacer yo. Ese es un tema muy interesante, porque hay varios gobernadores que han querido hacer exactamente lo mismo, prácticamente imitando al presidente, pero no tienen. No, bueno, lo hacen mal. Ni su popularidad, y terminan siendo una caricatura. No me hagan decir esto. Y eso es, Mónica, también lo que, si Claudia gana, vamos a ver el próximo domingo, si va a continuar con las mañaneras, si después en la elección de 2030 ella va a estar también interviniendo en las mañaneras durante el proceso electoral de 2030. Digo, ya me estoy adelantando muchísimo, pero es que lo importante ahí va a ser qué va a pasar con López Obrador después de la elección, después de que cambie el gobierno, si es que gana Claudia, que ya es tema de otros programas y de otras cosas. Es decir, porque algo que se practica mucho en este país, no quiero hablar de aquí para adelante, pero sí de aquí para atrás, es el parricidio político. ¿El presidente no podría quedarse sin hacer nada en su rancho de Chiapas? Habría que ver, ¿no? Hasta dónde se le permite, cuánto se le permite. Sí, a ver, yo daría el beneficio de la duda y también creería que eso viene ya después de la jornada electoral. Sí. Esperemos primero. Bien dice el dicho que para un presidente de la República el más difícil año de el año 7. Es el séptimo año. Así es. Muchísimas gracias. A ti, Mónica. Gracias, gracias. Esta tarde nos vamos a ver la encuesta de encuestas de esta semana. Vámonos, Juanpa. Vámonos. Bueno, Moni, vamos a revisar las encuestas de 5 estados de la República rápidamente para revisar cómo están cerrando. Estados muy interesantes. Comenzamos con la Ciudad de México. Si vemos nuestra encuesta de encuestas de Pulse MX, podemos observar que Clara Brugada tiene un 52% de la intención de voto, 41% para Santiago Tabuada y 6% para Salomón Chertorivsky. Interesante la tendencia, Moni. Se viene cerrando. Un descenso para Clara Brugada, un ascenso para Santiago Tabuada. Este fin de semana salieron nuevas encuestas. Vamos a ver encuestas también que se estén publicando a lo largo de este próximo lunes, martes y miércoles, integrarlas al modelo. Yo diría será una cuestión, 1, de tiempo y 2, aquí sí importa el salir a votar en la Ciudad de México porque va a ser una elección muy cerrada, una elección que se viene cerrando. Vamos ahora con otra elección que también se viene cerrando, muy interesante lo que platicábamos en la mesa, que es Morelos. Morelos, que hubo una pugna interna en Morena por decidir al candidato. Finalmente Lucy Mesa se sale de Morena y se asume como una candidata de oposición, y ve nada más lo interesante que se pone a partir de finales del mes de abril, principios del mes de mayo, se viene cerrando 47% contra 43% para Lucy Mesa, 47% para Margarita y solamente 9% para Jessica Ortega. Estamos ahí, yo te diría, en la barrera del margen de error del más menos 3%, una elección en la que también, como todas, importa mucho que las personas puedan salir a votar, porque según lo que marcan las encuestas, es una elección que se va a decidir por muy pocos votos, y me parece que viene de origen de la decisión de Morena de apartarse de la candidata de Lucy Mesa, de no haber procesado bien esta elección interna, y por otra parte lo que decíamos, los resultados del gobernador Cuauhtémoc Blanco allá en el estado de Morelos. Otra encuesta que se viene cerrando de manera interesante es precisamente Veracruz, 47% para Rocío Nale, 44% para José Yunes y 7% para Polo Deschamps. Estamos ahí también. 6% marca ahí. 6%. Pero 7% al final, sí. Estamos ahí en el margen también de error
del más menos 3%, una elección que parecía definida a principios del mes de enero con una distancia de casi 20 puntos, pero que poco a poco se ha venido cerrando, sobre todo a principios de marzo, hacia abril, se va cerrando ya también la brecha entre estos dos candidatos. Interesante lo que pueda suceder en Veracruz. A los hechos, ¿cuál fue el momento que determinó la caída de Rocío Nale? Cuando comenzaron las acusaciones de corrupción. Sin duda alguna. Yo creo que son dos cosas. Uno, el tema de corrupción, y dos, el tema de los debates y esta percepción de que Rocío Nale no es veracruzana, es zacatecana, es decir, una estrategia política y si quieres también un tanto de guerra sucia con respecto a los orígenes, de dónde viene ella, dónde vivió y dónde ha estado la mayor parte de su vida, y por otra parte también las acusaciones que, como decíamos en la mesa, no fueron solamente acusaciones locales estatales, fueron acusaciones nacionales en la prensa nacional. E incluso se habla de alguna que otra internacional, pero dijiste algo muy interesante que entonces rompería la regla, que los debates sí pueden generar un cambio en la percepción y por ende en el voto, en el caso de Veracruz. A mí me parece que en Veracruz sí tuvieron un efecto los debates en ese sentido. Vámonos rápidamente con Chiapas, un estado que si bien tiene una preferencia electoral ya muy cantada, lo que tú comentabas, la violencia, el momento social en el que Chiapas sale a votar, la dificultad del territorio geográfico también para los chiapanecos, me parece que le hace una elección interesante. El estado número 1 donde han asesinado más candidatos es el estado de Chiapas. Y ahí tenemos a Eduardo Ramírez, el senador de Morena, con una amplia ventaja de 61%, 29% para Olga Luz Espinosa y solamente 8% para Carla Muñoz. Si bien es una elección que nosotros desde el punto de vista de las encuestas vemos prácticamente definida, el tema de la violencia y lo que ha sucedido en los últimos días puede marcar de manera negativa, ojalá que no, la jornada electoral en aquel estado del sureste mexicano. Entre Chiapas y Michoacán veíamos más de 900 candidatos han renunciado a sus aspiraciones. Sí, y Tabasco también es otro de los que ha tenido ese tipo de fenómenos. Y por último, vamos rápidamente con Jalisco. Jalisco, un estado que se mantiene, digamos, con esa distancia. No es una distancia amplia, pero sí es una distancia que vemos no se ha movido a lo largo de la elección, Moni. 46% de intención de voto para Pablo Lemus, 40% para Claudia Delgadillo y solamente 12% para Laura Aro, la candidata del PRI, PAN y PRD. Yo te diría que aquí lo que también importa son las tendencias, y las tendencias no se han venido cerrando. No hemos visto un momento en el que Morena se haya acercado de manera importante a Pablo Lemus. No es un día de campo para Movimiento Ciudadano, ni mucho menos, pero creo que esos 6 puntos, y como lo hemos venido manejando, marcarían sí un favoritismo en la intención de voto para Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano allá en Jalisco. Bueno, pues va a estar intensa la jornada electoral, la próxima jornada electoral, donde, por cierto, les estaremos acompañando, Juanpa. Correcto, Moni. Vamos a estar juntos, Juan Pablo de Leo y yo, en 2 espacios, uno en la mañana, otro en la tarde, ya luego de cerrar, luego de que se cierren las casillas, con la fuerza de su voto, estaremos hablando y analizando todo lo que irá sucediendo a lo largo de la jornada electoral. Gracias, Juan. Gracias a ti, Moni. Nos vemos el próximo domingo, entonces, y estos días que tendrá usted para reflexionar, reflexione sobre a quién va a beneficiar con su voto, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a cómo se siente viviendo en su comunidad, en su localidad, en la calidad de los servicios. Pero lo único que usted no puede dejar de hacer es ir a votar. Yo soy Mónica Garza, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo.